Bienvenido. Ahora si quieres tocar esto, no sé si ese se me escucha así siempre. Sí, está bien, está bien, sí. Sea muy bienvenido. Gracias, Sara. Me siento muy complacido. Sabes que la iglesia Palabra te ama mucho. Es un hombre lleno de talentos, ya no hay que conocer por muchas cosas. Programa de radio. Yo creo que la amo mucho porque es una amante de Dios principalmente. Y porque es un ejemplo para mucha gente, para los jóvenes, para nosotros. Así que por eso lo tenemos aquí. Bienvenido. Gracias, Sara. Muchas gracias, hermanas. La verdad que en mi caso aquí en línea se nota que se la pasan bien aquí las mujeres encuentro. Pues esta mañana me da mucho gusto que me esté acompañando mi esposa, una preciosa mujer que Dios puso en mi vida y que ahorita anda por allá atrás, está bien guapa como siempre, bien contenta, completamente enamorada de ella. Gracias a Dios por la esposa que me dio, la verdad, me ayudó tanto en mi vida. Me ha ayudado y me va a ayudar y me va a hacer ayudar. Espero que yo también así para con ella. Si traen Biblia, les invito a que vayan a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta de Timoteo, del capítulo 1, versículo 5. Voy a tratar de ser breve realmente y pues es un testimonio. Ahorita creo que la idea de testimonio puede caer en que alguien está esperando que les platique cómo el Señor se fue de las drogas, pero no existe tal cosa. Nunca las he probado. No se me antojó en la juventud, se me antoja ahora, pero ya soy cristiano y tengo que y le quiero agradecer a la hermana Norma Angélica por su invitación. Ahí la vi, ahí anda. Para la hermana bendiga, gracias. Y pues a todo el equipo de trabajo formidable que siempre tengo las mujeres que ven a la convención virtuosa, que va a estar bien padre. Les estaba diciendo, ya se me fue lo que les estaba diciendo, así que quiero ser un poquito breve. Un testimonio a veces es como se está esperando así de que cuando estuve en la cárcel y demás. No estuve en la cárcel, espero nunca estar en la cárcel. La única manera en la que he tenido una esclavitud en mi vida es hacia el Señor, gracias a Dios. Y bueno, les quiero platicar sobre la influencia que han tenido las mujeres de mi familia, mis ascendientes, en mi genealogía. Creo que podría platicar de mis abuelos y mi padre, pero como es una reunión de mujeres, quiero enfocarme en la trascendencia y en el impacto que tuvo en mi vida el tener a mujeres de Dios. En mi genealogía soy cuarta generación de parte de mi familia paterna, de cristianos, y soy tercera generación de parte de mi familia materna. Eso es una enorme bendición. Y yo les quiero hablar de esto porque creo que ustedes pueden ser inspiradas y pueden ser animadas a mantenerse siendo una enorme influencia como hijas de Dios hacia sus descendientes. Estoy seguro de que hay una influencia también hacia arriba. Uno puede ser de bendición hacia sus padres, hacia sus abuelos, pero creo que la más fuerte y de manera más natural que existe es la de ser de bendición hacia los descendientes. Y como en mi familia tuve el privilegio de nacer en cuna cristiana, como se dice de manera clásica, yo quiero hablarles de esa trascendencia de lo que desde mi bisabuela hasta mi madre fueron significativamente trascendentes para que hoy sea un joven cristiano, sea un hombre cristiano, ya más bien dicho, líder de jóvenes, que se mantiene firme y que ha tomado una decisión que no hay negociación que me pueda convencer de dejar el camino del Señor, independientemente de si hay un ministerio, independientemente de si la vida tiene puras buenas noticias o si se ve rodeada de circunstancias complicadas. Es una fe definida que estoy seguro que será hasta la muerte, y yo espero que ustedes como abuelas, ustedes como mamás, ustedes como esposas, pues sean inspiradas a tener un papel de esta trascendencia en sus cercanos. Así que este testimonio le puse como título rodeado de mujeres de Dios. Y está este versículo perfecto para hablar de ello. Dice el versículo 5, segunda carta de Pablo a Timoteo 1:5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, diga conmigo, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A mí se me hace importante cómo el Señor en la Biblia deja un registro de que las mujeres mayores tienen que ser de influencia de las mujeres menores, ¿verdad? Es una manera natural de influir en las siguientes generaciones, y me gusta mucho porque podemos ver aquí
que el apóstol Pablo notaba que había una fe no fingida. Diga conmigo, ¿no fingida? No fingida. Es obvio que si la Biblia habla de una fe no fingida, existe entonces también la fe fingida, ¿verdad? Y entre paréntesis, déjeme decirle que de nada sirven las cosas fingidas. ¿Quién de aquí quisiera amor fingido? Nadie, ¿verdad? De nada sirve que finjamos, de nada sirve que aprendamos la mímica de ser cristianos, de nada sirve que aprendamos todos los modos, todas las cosas que tienen que ver con lo exterior. Y aunque es algo loable el que tengamos una conducta distinta al mundo, y aunque es algo loable que podamos saber que hay algún estándar de vida que es visible, sepamos que la parte visible no es todo, ¿verdad? Lo que importa es que no haya fingimiento, sino que sea auténtico, que sea genuino, que no sea algo nada más pretencioso como para conseguir la aprobación de alguien más, a excepción de la aprobación de Dios, que es la que nos tiene que importar por encima de todas las cosas. Y esta fe no fingida se aprende por el ejemplo. Nos han enseñado que el ejemplo arrastra, ¿verdad? El ejemplo es enorme. Podemos decir muchas cosas, pero el ejemplo al final de cuentas es lo que va a tener el mayor impacto. Y es muy importante que lo que somos sea en todos lados. Un hijo que viene a la iglesia con sus papás y que ve que sus papás aquí son bien adoradores, que levantan las manos todo el tiempo de alabanza, que son de los primeros que pasan al altar, que son de las personas que gritan más fuerte amén, pero que llega a la casa y que ve que hay incongruencia, va a tener un ejemplo más fuerte en el de la casa que lo que pueda haber visto aquí, porque necesita ser congruente, y eso es a lo que se refiere con no fingido. Hermanas, yo las quiero animar a que su vida de fe, su vida como cristianas, sea una vida en todos lados igual. Que sea una vida de amor al Señor. Además que es tan fácil y es tan disfrutable el amar al Señor en todos lados, que no es necesario que nos pongamos, que nos aprendamos posturas, que nos aprendamos recetas exteriores, cuando lo más importante reside en el interior. Y bueno, vean el escalonamiento que hay. Dice: primero en tu abuela, en tu madre Eunice, y por consecuencia, que dice enseguida, estoy seguro que en ti también. No se quiere convertir al Señor, tengo un nieto que está entre sí, entre no, o uno que está de plano en la perdición. ¿Qué puedo hacer? Mantenga su fe sin fingimiento. Eso, agradecemos a Dios que las familias se esfuercen porque quede una buena educación, ¿sí o no? Una buena salud. Se agradece que haya una casa bonita en la cual habitar, se agradece que hayan ayudado en la boda, se agradecen muchas cosas, se agradece la herencia que se está preparando, se agradecen esas cosas, pero no hay nada más valioso que la herencia espiritual que usted le pueda dejar a su descendencia. No hay nada. ¿Qué significa esto? Que cuando vemos el esfuerzo, la dedicación que se tiene de la familia hacia los hijos para que ellos tengan una buena educación, se procura conseguir las puertas abiertas de las mejores instituciones educativas, ¿sí o no? Buscamos que estén en la mejor escuela, los mejor atendidos, que tengan un servicio médico, buscamos que tengan ropa bonita, que procuren estar estrenando, procuramos que vayan de vacaciones, que conozcan los parques de diversión más suaves, que tengan una vida feliz, procuramos. Yo todavía no tengo hijos, todavía no tenemos hijos, pero yo sé, mis papás, yo los veía que se esforzaban porque tuviéramos una vida feliz, que hubiera provisión para nuestras necesidades primarias, secundarias y lo que sea. Pero de todas las cosas que unos padres pueden dejar, que una madre puede influir, es en la herencia espiritual que puede dejar. Esto póngalo como prioridad en la lista de las cosas que tienen que hacer. Su vida espiritual va a ser la mejor herencia, el mejor legado, el mejor ejemplo. Aún un hijo que no se quisiera convertir, cuando esté lejos de usted, se va a acordar: mi mamá siempre me decía, mi abuela siempre decía, ella siempre oraba, ella siempre ayunaba, ella alababa, ella cantaba, ella agradecía, y se lo garantizo. Eso tiene mucho mayor efecto en la eternidad que cualquier otra cosa temporal que podamos procurar aquí. Lamentablemente hay gente que tiene éxito en las cosas terrenales y les brinda a sus hijos una enorme educación maravillosa, les da carro. ¡Wow! ¡Qué suave tener un carro, sobre todo el año! ¡Amén! Eso está perfecto, pero fracasan en la transición o en la transferencia de las bendiciones espirituales. Y es por mucho más valioso que nosotros nos enfoquemos y nos esforcemos en que ellos
aprendan a buscar al Señor, a que aprendan a buscar simplemente logros o metas temporales en este mundo. No es necesario dejar de hacer una cosa por la otra, ¿me explico? Simplemente tener el equilibrio correcto para que lo primordial, lo principal, lo más importante no se pierda. Y quiero platicarles un poquito, como esto es un testimonio, quiero platicarles un poquito de mis ascendientes. Mi abuela Rafaela, una pastora, misionera, partera, que yo le puse aquí esta frase, le puse la mujer que ayudó en el nacimiento de muchos al mundo, pero también al cielo, porque ella fue una persona que dejó la ciudad para irse a un municipio de Chihuahua, un lugar donde no había ninguna presencia evangélica. Ella, siendo una mujer soltera a los 26 años, bueno, viuda mejor dicho, ya había muerto su primer marido. Después les platico esa historia, algunos se la saben. La casaron en la época de la revolución por un chino de 75 años, cuando ella tenía 14 años, pero después les platico más de eso. Y a los 26, ya viuda con algunos hijos, se fue a esta ciudad ya convertida, recién convertida, a través de una iglesia muy conocida aquí en la ciudad, que tiene demasiados años, la Trinidad, de la iglesia metodista. Ella se convierte ahí, abraza el evangelio con toda su pasión y decide ir a los lugares donde no hay esta apertura evangélica, y empieza a predicar, y bueno, establece una iglesia allí y empieza a discipular a uno de los indígenas, o bueno, no sé si era precisamente un indígena, pero una de las personas oriundas de este lugar. Le empieza a evangelizar un borracho tirado en la calle, que se llamaba Eduardo y que posteriormente se convirtió en mi bisabuelo. Ella fue quien dio el fruto del cristianismo de mi abuelo. Ambos se convierten en pastores de esa obra, y bueno, finalmente esta familia influye en este lugar de una manera impresionante. El ver que hay una mujer que está dispuesta a ir a un lugar en donde no están las mejores comodidades, en donde no están todas las cosas que uno quisiera para la facilidad de hasta tomar un baño, hasta, no sé, el servicio médico que pudiera ser necesario en caso de un accidente, a lo que se puede conseguir en la ciudad, es algo que a mí me deja una herencia de una persona que puso el amor hacia el prójimo como cosa primordial, porque el Señor enseñó que los primeros mandamientos, el primero y el segundo, son amar al Señor por encima de todo, ¿verdad? Y el segundo es algo semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta fue mi bisabuela Rafaela. Qué agradecido estoy con Dios, porque ella fue la precursora de que todo un linaje, toda una familia se convirtiera al Señor. A partir de ahí fue primera generación, segunda, todos mis tíos, todos mis primos han conocido el Evangelio, y hasta hoy pues perdura en la siguiente generación, si Dios nos concede el tener hijos, que espero que sean muchos. Hablaremos de una quinta, y si Dios nos concede nietos, hablaremos de una sexta, y así hasta que llegue el Señor por la humanidad, ¿no? Por los creyentes. En segundo lugar, quiero hablarles de mi abuela Eunice, la madre de mi papá. Ella ya partió con el Señor en el año 2014, si no me equivoco. Y ella era una administradora de un restaurante. Yo le puse por aquí, ella preparaba alimento delicioso tanto para el cuerpo como para el espíritu. A la edad de 57 años, ella y mi abuelo Daniel aceptan el llamado a las misiones. Deciden también abandonar la ciudad e irse a un rancho que se llama Samachique. Quizá algunos de ustedes conozcan este lugar. Es un asentamiento tarahumara, es una comunidad tarahumara impresionante. También no había ninguna presencia evangélica. Ellos se convierten en un puente hacia allá. Hay veces que la gente nos quedamos pensando como que ya hubo el tiempo de los apóstoles. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Un aplauso para la hermana que nos ha... Y el ver a mis abuelos en una edad ya avanzada, el tomar la decisión, ellos habiendo sido cristianos toda su vida, en una edad avanzada, dedicar sus últimos años, tal vez no los más llenos de vigor, tal vez no los más llenos de toda esa fuerza física, pero sí los más maduros en el espíritu, y siendo capaces de llegar a brindar una paternidad a una población que era olvidada por la comunidad de la capital o los cristianos que supone que podrían tener el mayor potencial de ir. Ellos deciden aceptar el llamado, llegan a la sierra y empiezan a incursionar. Me tocó saber de testimonios de mis abuelos, en especial de mi abuela, que tuvieron que aprender inclusive a tratar asuntos médicos
ella nos contaba una vez en las que ella tuvo que atender a una mujer que se cortó un brazo, a una mujer que llegó también con labores de parto, se llama hacer labores de parto, y que finalmente creo que había tenido alguna enseñanza de mi bisabuela para ser partera, pero pues le tocó recibir a un bebé. Allá en la sierra no era una época en la que hubiera facilidad de hospitales tan cerca, estoy hablando desde hace por lo menos 25 años de esto. Y bueno, mi abuela Eunice se encargaba de que todos nosotros antes de comer oráramos. Ustedes pueden pensar, esto es algo chiquito, esto es algo que no puede tener relevancia, pero sí la tiene. Es un pequeño detalle que se va a mantener en el corazón de cualquier hijo cuando alguien está empezando a comer y usted le dice, ¿ya oraste? ¿Sí o no? Es así como ya pusiste primero a Dios. Yo sé que hay algunas culturas que lo hacen al final de la comida, hay algunas culturas que, bueno, simplemente dicen gracias Dios por la comida y no es precisamente un ritual. Entiendo esto perfectamente, pero sí la parte de agradecer a Dios por el sustento. Mi abuela Eunice en una ocasión nos juntó a todos los nietos, nos llevó a un retiro, nos llevó a un río, creo que era un lugar que se llamaba Guerrero o algo así, por donde había nacido mi abuelo. Nos llevaron, mis dos abuelitos ya viejitos, nos llevaron a los nietos. Yo era un adolescente, tal vez el menor de los nietos tenía unos 5 años, y ellos nos llevaron ahí a conocer ese lugar. Nos pusieron en el río, nos sentaron, nos dijeron, los trajimos aquí simplemente para orar por ustedes y declarar una bendición que Dios puso sobre nuestra familia. Esa bendición está en Salmos, y ellos nos dijeron, es la palabra que Dios nos dio para toda nuestra descendencia. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y ellos nos dijeron, Dios siempre va a traer provisión económica y provisión espiritual a nuestra descendencia. A mí, tal vez en el momento fue así como que, ay, abuelitos, llévenos a jugar, pónganos algo, ¿verdad? Pero qué aburrido esto. Pero cuando uno crece y piensa en la trascendencia de lo que significan las palabras de un patriarca a su descendencia, de unos abuelos a su descendencia, créanme que es algo que uno atesora en su corazón mucho más que cualquier regalo de Navidad que pudieron haberme brindado, que por cierto no me acuerdo de ninguno de ellos, aunque sí me regalaban cosas. Pero les digo, eso es lo que se queda de verdad tatuado en el alma, en el corazón, y trasciende la eternidad. Esa palabra nosotros la abrazamos y sabemos que no es exclusivamente nuestra, evidentemente, pero es algo que tenemos la confianza y la seguridad de que si Dios la dio a nuestra familia es porque hay una promesa especial y un pacto que Él va a cumplir. Los pactos con Dios familiares son otro boleto. Hágalo, vívalo. Hay veces que no nos sentimos las personas más espirituales, pensamos, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a hacer espiritualmente? ¿Qué trascendencia puedo tener? Pero atrévase, hágalo, inténtelo, vívalo. Y quiero pasar después de aquí a mi abuela Elvira, una mujer que enviudó muy joven también. Ustedes saben, Chihuahua no tiene tantos años de tener las calidades de vida que tenemos ahora. Y bueno, ella enviudó, asesinaron a mi abuelo. Era un abuelo que, según me cuenta mi abuela, no fue cristiano ella tampoco era en esos momentos, y era muy volado, era muy coqueto, era de un rancho, se llamaba La Máquina de Ojos Azules, y andaba tocando el loco a una vecina, y bueno, el vecino se enojó y le tiró un balazo mientras él tocaba la guitarra. Tal vez de ahí llegó mi primera influencia musical en la genética, ¿no? Y bueno, mi abuela decide salir de aquel lugar para irse a la ciudad a buscar oportunidades de trabajo. En efecto, llega y tiene mejor economía para poder proveer a los 6 hijos que ella tenía, y bueno, lo sacó adelante. Pero ¿a qué voy con esto, con mi abuela? Mi abuela, en una ocasión visitándola yo, actualmente ella vive en Estados Unidos, en Colorado, yo fui específicamente a pedirle que hiciera lo que mis abuelos paternos hicieron conmigo. Yo fui como siendo astuto en lo espiritual y a extraerle palabras a mi abuela y a decirle, ¿sabes qué? Tú no te me mueres, abuelita, antes de dejarme una bendición enorme. Eso es audacia espiritual, se los prometo. Háganlo si tienen a sus padres aún, si tienen a sus abuelos aún. Extráiganles bendiciones, porque son cheques que uno puede cobrar con Dios. Las palabras de un padre a un hijo, de una abuela a un nieto, son cheques que el Señor se encarga de cambiar. Y háganlo de verdad. Y bueno, yo fui con ella, hice esta visita a Denver, Colorado, y estábamos en la barra. Quien quiera ver toda la conversación que tuve, la grabé en video y la subí a mi canal de YouTube, porque lo considero algo muy especial y no quiero que se me pierda nunca. Ponen ahí en el canal de Eduardo Meraz, está en plática con mi abuela. Y ella, yo fui, le dije, esto es lo que quiero que me bendigas, y hay unas palabras que se me quedaron bien grabadas. Imaginen una mujer que tiene 6 hijos a su cargo y enviuda y tiene que desplazarse de una ciudad, de un municipio en el que vive, y venirse sola a la ciudad.
un lugar donde no conocía a mucha gente o a nadie. No es algo sencillo, ¿están de acuerdo? Pero ella en esta plática que tuve me dijo, a pesar de las circunstancias adversas que viví en mi vida o que tuve en mi vida, que tuve que enfrentar, nunca salió una lágrima de mí por tristeza. Ella me dijo, hay algo que te quiero decir, Eduardo. Yo una vez tuve un episodio de mi vida que fue muy dramático, muy extraño. Me sentí muy triste, fueron 3 meses de mi vida en donde estuve con una sensación interna muy horrible. Y ella me dijo, no llores por soledad, no llores por tristeza, no llores por confusión, no llores por desesperación, no llores por enfermedad. Me dijo, aprende a llorar exclusivamente en la presencia de Dios, en la adoración. Llora por gratitud, llora por gozo, llora de alegría, llora porque estás danzando jubilosamente y estás sobrepasando tus emociones. Pero como mujer, el enfrentar todas esas cosas y el saber que ella no sacó una lágrima de sus lagrimales, de sus ojos, para endechar o para estar ahí sumida en la depresión o en la tristeza, sino que se mantuvo erguida, confiada en Dios, es un ejemplo de vida que yo tomo para mi futuro por siempre, y que yo sé que no hay necesidad de quedarnos atorados en episodios tristes de nuestra vida, sino extendernos hacia las promesas que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Yo la veo a ella glorificando a Dios todo el tiempo. Siempre en la iglesia la invitan a dar testimonio, a predicar, a cantar. Es una de esas abuelitas que cantan a la antigua. Cualquiera la escucharía ahorita y diría, ay Señor, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero con un pulmón que, para qué les cuento, es una bendición. Ella es mi abuela Elvira, todavía la conservo, y hasta la fecha ella sigue luchando porque todos sus hijos se mantengan dentro del rebaño. A pesar de que ella no conocía al Señor, una vez que se convirtió, cada uno de sus hijos, cada uno de sus nietos, de sus concuños, escuchó el Evangelio de su voz. Y por lo menos, si no se encuentran ahorita en el Evangelio, todos, estoy seguro que todos escucharon y tuvieron una confrontación personal con la abuela Elvira para tener su oportunidad de fe. Y bueno, quiero terminar con mi preciosa mamá. Algunos de ustedes la conocen, Lucy Meraz, y que ella es de esas personas que a mí me hicieron sufrir mucho, se los digo de verdad. Me hizo sufrir porque les hablo de las mujeres ahorita porque estoy enfocándome en este grupo de mujeres, quiero que se inspiren en ello. Pero mis papás, mis abuelos también fueron hombres poderosos de Dios. Y yo recuerdo muchas ocasiones en las que despertaba en la noche y tenía las manos de mi mamá en la cabeza, orando. Y mi mamá no es de esas mujeres que oran así, me explico, es de esas mujeres que cuando empiezan en oración empiezan a hablar en lenguas y empiezan a interpretar, y Karina no me deja mentir de esto, que es así como a veces hasta esos momentos incómodos que uno dice, ella es súper espiritual y yo no, y que uno quiere y que quiere fluir, y a veces me daba una especie de miedo de abrir los ojos en la noche y que ella estaba allí. Era de esas personas es esas personas que cuelgan versículos bíblicos en muchas partes de la casa. Aquí enfrente de mí está otra persona que hace eso, la hermana Sonia. No conozco las casas de la mayoría de ustedes, pero también todos los espejos que se pueden, en el refrigerador, y de esas mamás que pellizcaban cuando uno estaba en la alabanza sentado. Ella no me daba permiso de sentarme en la alabanza. Fui un adolescente súper renuente. Ahorita ustedes ven el fruto, pero en mi adolescencia yo fui complicado. En mi adolescencia yo fui de las personas que les hacían una carota a los papás cuando le pedían que levantara la mano. Me obligaban a levantar la mano, ahí estaba yo así, ¿de cuenta? Pero me obligaban a hacerlo, y creo que todas estas cosas en su momento no son algo que genera un momento agradable, ¿están de acuerdo? Genera tensión. Y esta tensión a mí me recuerda que la Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente, y cuando alguien quiere lanzar una saeta genera una tensión en el arco. Si usted quiere que su hijo llegue lejos, va a tener que hacer más tenso el ambiente, y no va a ser tan fácil decirle con qué amigos juntarse, a qué lugares ir, a qué lugares no ir, a dónde asistir, a dónde no, pero va a tener un fruto impresionante. La cosa es de que tiene que ser valiente para resistir esa tensión, porque el que se dobla primero es el que pierde. Entonces, sean mamás, sean abuelas, sean tías, sean lo que sea, que se mantengan en esa valentía, en esa disposición, y yo estoy seguro que sus hijos como saetas, sus nietos como saetas van a llegar al blanco que Dios tiene trazados para ellos. Desde la niñez nos enseñó a pensar en las personas menos afortunadas. Por muchos años en mi infancia nos llevó a ese rancho en el que era oriunda mi abuela,
y nos llevaba a compartir, preparaba una escuela bíblica, ella preparaba material, le pedía a un tío que hiciera los dibujos que iban a pintar a los niños, compraba colores, compraba piñatas, compraba lo que pudiera para ir a llevar una escuela bíblica a ese rancho, que también no tenía presencia del evangelio hasta años más tarde. Y yo me acuerdo que en las escuelas bíblicas ella ponía los retos de aprenderse versículos bíblicos, ¿no? ¿Y quién ganaba siempre? Pero ¿sabe qué? Nunca me dio el premio. Nunca nos da el premio. Mi hermana y yo estábamos desesperados porque si nosotros lo dijimos, mamá, pensamos que no nos quería, pensamos que le daba el premio a los niños del rancho porque no nos quería, pero ahora que estamos grandes, cuando estamos grandes nos damos cuenta de que era porque nosotros no lo necesitábamos. Era porque nosotros teníamos que aprender a ser generosos. Y ella siempre nos enseñó a pensar en los menos afortunados. Actualmente mi mamá está realizando una importantísima labor en el ejido de Carrizalillo. No tienen ni idea del impacto que ha sido para ese pequeño sector, con familias que tienen unas situaciones que si se las cuento lloramos todos aquí, nos ponemos así a estar muy tristes, pero ella se ha mantenido, es su gozo, es algo que ella disfruta, y ese ejemplo en ella que me permite ver no nada más a una mujer que se pierde en adoración en la iglesia, sino que también es capaz de traducir esa vida espiritual a hechos prácticos, a compartir con el vecino. Ella a todos los vecinos les ha predicado, yo creo, de la casa. Es una mujer virtuosa, lo puedo decir así, que les digo que oraba intensamente por mí, me obligaba a adorar. En las noches, siempre antes de dormir, nos llevaban a su cama mis papás y nos decían que leyéramos la Biblia con ellos, un capítulo cada quien. Muchas veces me tuvo que despertar porque me quedaba dormido, pero no me dejaba dormirme así como que, ay, qué tierno niño. No, me despertaba hasta que terminábamos, o nos despertaba mi hermana y a mí, hasta que terminábamos la lectura que estaba determinada para ese día. Valía la pena. Cualquier ternura de mamá podría decir, ay, no, ya mi hijo ya se cansó, lo voy a llevar a su cama, que se acueste. Pero una mamá que entiende que es importante que aprendamos a alimentarnos de la palabra, sabe que es mucho más importante mantenerme despierto para escuchar eso y para declarar eso, a que tuviera mi cena en la noche, por así decirlo, o a que descansara por las noches. Nos obligaba a ir a las reuniones de jóvenes. Les digo, yo no fui de las personas que dijo, oh, sí, qué padre, o llévenme a las reuniones de jóvenes. Al contrario, yo fui una de las personas que decía, están bien aburridos. Las primeras veces que iba yo así, no me quedaba viendo, estaba la adoración y me llamaba la atención que levantaran las manos los jóvenes por sí solos, que no necesitaban una mamá que los estuviera pellizcando. Y sin embargo, el que me hubieran enviado a campamentos, que me hubieran enviado a retiros, que me hubieran obligado a estar en la iglesia, hoy es algo que no encuentro la manera de agradecer, sino el compartiéndolo, sino el llevando a otros jóvenes a esa pasión, llevando a otras personas a esas intenciones. Y tengo aquí el ejemplo de dos mujeres. Una es Katherine Kuhlman. Ustedes han oído de ella, una mujer de milagros, una mujer que no dejó descendencia, creo que hasta tuvo un matrimonio fallido, que dejó muchos hijos espirituales. Y hay gente que puede no tener hijos biológicos, pero qué importante es trascender como mujer, a tener hijos espirituales, discípulos, impactar. Y los hay en esta forma, y los hay también como Susana Wesley, que teniendo un montón de hijos biológicos también los enseñó, los educó, los obligaba, los hizo tan metódicos en buscar la presencia de Dios, el orar, el adorar, el estudiar, que se le conocía el movimiento de Juan Wesley como metodismo. Y las canciones de su hijo Samuel dejaron por mucho tiempo un avivamiento a través de la alabanza y la adoración. Hay casos de mujeres que tienen esposo, hay casos de mujeres que no tienen esposo en la Biblia, en la historia cristiana de la iglesia y en la actualidad. El reto es, hermanas, que Dios les está invitando a convertirse en mujeres que trascienden a las generaciones. No solamente estar viviendo en el hoy por hoy, sino con una fe no fingida, con un amor no fingido, no con una espiritualidad exterior, sino interior y apasionada, el llevar a sus hijos y a sus familias a Dios. Y con esto yo quiero terminar. Les agradezco mucho el que hayan escuchado esto, y pues nuevamente agradecerle a la hermana evangélica y a todo este equipo que trabajan en este buen momento. No fue una predicación, un testimonio, y yo espero que tomen en cuenta para convertirse aún más en una bendición a nuestra ciudad, que sigue necesitando todavía que nos mantengamos trabajando esforzadamente por el Evangelio. Dios los bendiga, un privilegio estar con ustedes. Un aplauso de algo más fuerte. No te vayas, Eduardo, espérame tantito. Te quiero hacer entrega de un regalo de parte del Grupo Encuentro. Muchas gracias. Si ustedes se fijan, Eduardo no viene y nos habla de lo que
hace. ¿Ustedes escucharon algo de lo que él hace? ¿De lo que él es? Y pudiera él mencionarnos una enorme lista porque le conocemos. Él viene de una manera muy humilde porque los hechos lo respaldan. No necesita venirnos a decir qué hace. Los hechos te respaldan y por eso te admiramos y te amamos en la iglesia. Que Dios te bendiga. Qué importante la actividad que realizan las mujeres en la formación de los hijos. Yo creo que Eduardo